tal? Buenas noches con todos. Esperamos unos momentos a que se conecten los demás compañeros para poder iniciar con la clase del día de hoy.
Ok, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. A continuación voy a compartir pantalla donde nos quedamos. De todas formas, me gustaría saber si ustedes tienen acceso o tienen Project en sus máquinas. ¿Ustedes cuentan con acceso a Project? Yo tengo un acceso ya de años al Project. Ok, habría que ver la forma de cómo conseguir ese acceso, porque yo no tengo el software tampoco para compartirlo. Pero básicamente el software es este. Ahora tendría que ver si puedo conseguir el software para compartirlo. Déjeme ver qué puedo hacer al respecto. Pero bueno, básicamente esto es el software. Como se pueden dar cuenta, esta es la carpeta de inicio. Es como un Excel, pero permite concatenarlo de alguna otra forma. ¿A qué punto queremos llegar? A este siguiente punto. Que por ejemplo, si yo creo este proyecto, digamos que es un proyecto de mina superficial X de 24 meses, acá que vamos a poder ver, vamos a poder ver lo siguiente. Si se dan cuenta, hay una estructura de desglose, eh, un EDT. Un EDT se refiere a que a una estructura de desglose del trabajo. Es decir, que yo tengo un producto que tengo que presentar, o sea, un uno. El uno en este caso es del proyecto de mina superficial. Este va a estar compuesto por actividades macro. Puede ser la gestión del proyecto, pero vamos a ir resaltando, ¿sí? Para hacer una mina desde un inicio, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cumplir todas estas actividades. 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. ¿Correcto? Lo que yo tengo que saber es esto, que sí o sí, pase lo que pase, yo tengo que tener gestión del proyecto, tengo que tener ingeniería, tengo que tener adquisiciones y logística, preparación del sitio y obras civiles, movimiento de tierras y minado inicial. Básicamente lo principal, digamos, ¿no? De actividades. Las actividades extractivas están dentro de este movimiento de tierras y minado inicial. El suministro, instalación de planta y luego la puesta en marcha y operación inicial, ¿no? Cuando termino de operar toda la mina, cierre de proyecto y por último gestión ambiental y social. Pero es como ver todos los puntos de minado, ¿no? Dentro de un open pit, digamos. Son todos esos puntos, pero dentro de cada tema o de cada actividad macro, vamos a tener actividades secundarias, ¿no? Dentro de la gestión del proyecto, por ejemplo, vamos a tener planificación y programación, control de costos y presupuestos inicial, gestión de calidad y SOMA, y contratos y compras y gestión. Digamos, ¿no? Esto es un ejemplo. Pero la implementación de los proyectos es así, ¿no? Desde un inicio tengo que gestionar. Por ejemplo, para construir una casa, también tengo que hacer un ET, porque primero tengo que hacer los planos, ¿no? Luego tengo que solicitar cotizaciones, luego tengo que licitar, luego tengo que elegir la mejor propuesta, luego recién empezar la obra. Muy parecido a esa minería. Cada etapa tiene sus subactividades. ¿Y eso cómo le llamamos? Nivel uno, por ejemplo, es proyecto de minas superficial X. Gestión del proyecto sería el nivel 2. Y planificación y programación sería el nivel 3. ¿Por qué nivel 3? Porque están dentro del 1.1. Es decir, por ejemplo, topografía y levantamiento sería el nivel 3, del nivel 2 ingeniería, y esta ingeniería pertenece al nivel 1 del proyecto mina superficial X. Básicamente, esa es la lógica.
Lo que podemos hacer ahora es, por ejemplo, llevarlo al project, eso que hemos creado. ¿En cuántos días? Y lo que deberíamos hacer es acá insertar columna que diga WS. Cuando le ponemos WS, automáticamente va a aparecer, como está en español el software, WBS significa World Breaker Structure, o sea, OEDT, y eso es lo que tenemos que llevar. Este es el ítem de cada actividad. Acá ya está itemizada cada actividad. Y acá en duración yo puedo ponerlo. Comienzo, final, me lo llevo, lo pego también. Autoprogramarlo. Y por ejemplo, acá veo las sucesoras. En las sucesoras voy a ver las dependencias. Es decir, por ejemplo, acá actualmente son actividades que están independientes. Si se dan cuenta, cada actividad tiene su tiempo, eh, están haciéndose independientemente, no tienen mayores días, la verdad no está concatenado a nada. Pero lo que yo tengo que saber es que el 1.1 comprende todas las actividades del 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4. Todas estas tienen que estar supeditadas al 1.1. Y el 1, que es el global, tiene que contemplar a todas las otras actividades. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo hago eso? Con estas sucesoras. Las sucesoras van a condicionar qué proyecto le corresponde, ¿no? Pero acá está como ítem. O sea, internamente está itemizado. No lo voy a ver, pero esto es como uno, dos, tres y tal. Por eso, en las sucesoras lo que voy a hacer es esto.
Ya es lo que termina bien. Más o menos esta es la gestión que queremos hacer. Luego a cada uno de estos le podemos agregar recursos y costos, pero en un inicio digamos que esta es la forma, ¿no? Vale, lo vamos a guardar para tenerlo a la mano. Digamos que esta va a ser nuestra línea base para avanzar para los siguientes ejemplos, ejercicios. Vamos a ir alimentando un poco más. Esta es nuestra línea base. Más bien, vamos a ver cómo vamos. Por ejemplo, acá podemos cambiarle de color si deseamos, funciones de forma, podemos verificar tareas retrasadas, podemos ajustar cómo queremos leer el texto, pero lo más importante es, por ejemplo, cómo podemos eh, exportar, ¿no? El documento. Bien, lo vamos a exportar y lo vamos a tener acá. Digamos que todo queda eso. El tema acá siempre va a ser el tema en la exportación que terminamos viendo lo que finalmente estamos viendo es solo lo que imprimimos, ¿no? O sea, nuestra visualización de ahora es lo único que vamos a imprimir. Por eso es el problema, ¿no? Y a veces tenemos que ajustar. Es cuestión de imprimir distinto, el lienzo y todo eso. Pero son más temas de forma que de fondo, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos a empezar con la clase en lo que es teoría. Hemos hecho un ejercicio bastante práctico, algo sencillo, algo que lo podía haber hecho en Excel también, pero que lo llevo a cabo en Project, ¿no? Sobre todo porque si lo tienes completo y establecido, relacionado, en Project es bien rápido, ¿no? Cómo hacer. Acá puedes aumentar lo que requieras, ¿no? Costo fijo, costo extra, costo variable, costo presupuesto y un sinfín más de términos, ¿no? Lo que necesitemos en realidad. Por ejemplo, el ID es el itemizado, ¿no? Y como les dije, en lo que respecta a sucesoras, por ejemplo, esto ya se mueve en función de las sucesoras, ¿no? Varía en función de la sucesora. El ID es básicamente como itemizarlo, ¿no? Y jalándolo lo puedo llevar hasta este punto si deseo. Y lo ajusto como si fuera un Excel, ¿no? De repente esto no lo quiero ver y lo oculto, porque ya sé que todo va a ser automatizado. Por ejemplo, acá lo que pasa es que puedo poner días atrasados también, ¿no? Retraso por redistribución, por ejemplo. Digamos que esta es mi línea base, mi duración, pero en realidad me voy a demorar 2 días más. Son cuestiones que se pueden agregar, ¿no? Que en los siguientes ejercicios, como les indiqué, vamos a continuar viéndolo. Por ahora, si se dan cuenta, lo que está pasando es dividir dos procesos, dos grandes procesos, por colores, ¿no? ¿Cómo va a terminar?
Ok. ¿Hasta acá alguna duda, consulta? De repente digo muy rápido. Algo que no esté quedando claro, muchachos. O para hacer el ejercicio, el primer ejercicio, todo está claro. Adelante. Adelante. Ingeniero, buenas noches. Bueno, Disculpe, eso de las sucesoras, no le entendí bien. ¿Cómo corre o a qué se debe? Porque, por ejemplo, en la primera está 2, 3, 3, el otro 1, 7, 8. ¿Eso a qué corre? ok. Ahora lo vemos. Bueno, las sucesoras, como les dije, está supeditado al ítem, ¿no? ¿A qué ítem nos referimos? Por ejemplo, en este caso, lo que queremos dar a entender es lo siguiente. A ver, esto vamos a hablar, chicos. Ya. O sea, miren, el 1.1 inicia, eh, o mejor dicho, esta planificación y programación es el inicio de la gestión del proyecto. O sea, va a suceder al ítem 2, a este ítem de acá. Lo está sucediendo. Luego de la planificación y programación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el control de costos y presupuestos, a la vez la gestión de calidad y SOMA, y a la vez los contratos de compras y gestión. Entonces, estos tres procesos inician luego de que hago la planificación y programación. Por eso están sucediendo los tres procesos a la planificación y programación. Bueno, está un poco... Debería ser. Ok, vamos a ver si predecesoras mejor. Sí, porque la idea es que no suceda, sino que ya entendí. Ok, es esto acá. Ahora sí tiene sentido. Y ahora sí está cayendo en cascada. Es que lo que habíamos hecho es a los que sucede. Lo que teníamos que hacer eran las predecesoras. O sea, a lo que quiero llegar es que planificación y programación surge después de la gestión del proyecto. O sea, es como el primer capítulo de la gestión del proyecto, ¿no? Por eso es que lo vemos así. Y todo lo largo. Luego de la planificación y programación, surgen estos tres procesos. Y esa es la lógica acá. Luego, por ejemplo, en ingeniería, iniciamos con la topografía y los levantamientos. Luego, con los estudios geológicos y geotécnicos. Luego, con el bancado y todo ello, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos que otorgarles, me parece, acá, por ejemplo, esta línea está faltando. Pero son cuestiones que vamos a ir ajustando, ¿no? Pero esa es la lógica, más o menos, entre sucesores y predecesores. A ver. Ahora vamos a ver justo la teoría para aclarar este tema, estas dudas sobre todo, para que no quede en el aire. Pero inicialmente es esto, ¿no? Esto es lo que tenemos.
Inicialmente eso es lo que tenemos, ¿no? Como les dije, vamos a ir mejorándolo. Vamos a ir, por ejemplo, ajustando temas de tiempo, tema de recursos, cómo podemos agregarle. Y bueno, vamos a las diapositivas entonces. Más o menos para recapitular lo que habíamos visto en la clase pasada, tenemos este punto, ¿no? No olvidemos que los proyectos están supeditados a ese triángulo, ¿no? De triple restricción, alcance, tiempo y costos. Para garantizar la calidad de un proyecto, tenemos que tener un alcance definido, un tiempo definido y un costo definido. En la actualidad, no solo basta con eso también, ¿no? Sino tenemos que incluir eh, ok, justo María hace un comentario antes de que continúe. Ese material que usted está usando nos lo mandará o sobre la clase. Pues después de hacer la clase lo termino mandando, ¿no? Este material. Después de terminar la clase lo envío y ya pueden revisar. ¿Dónde puedo descargar el software? Bueno, ahora vamos a ver, voy a ver cómo puedo compartirles links para descarga del software, ¿sí? Es un software de Microsoft que tiene un costo claramente de instalación, de membresía y todo. De repente hay vías alternativas para obtener este software, pero voy a averiguar cómo puedo ayudarlos respecto a ello, ¿ya? Ok, recapitulando lo que habíamos visto en la clase pasada, estamos que los proyectos tengan un alcance, tiempo y costo delimitado definido para alcanzar un nivel de calidad específico, ¿no? Pero en la actualidad no solo basta con eso, sino también se tiene que incluir gestión de cambio y riesgo. Ok, estas herramientas ya lo habíamos visto, el valor ganado también. Por ejemplo, para estandarizar estos proyectos en específico, lo que se suele contemplar es el control de operaciones mineras con KPIs, ¿no? Y cada uno de nuestros procesos, sea cual fuese el área en el que nos encontramos trabajando, tiene un KPI, ¿no? Que es una medida para, o un indicador para definir nuestro performance, ¿no? Es la palabra KPI que significa, ¿no? Eh, ¿Quién sabe qué significa KPI? ¿Cuál es el significado de KPI? Siempre hablamos de KPI, pero ¿a qué hace alusión? Son indicadores claves de rendimiento, ¿no? Sí, claro, y muchas gracias. Claro, como su nombre lo dice en inglés, es Key Performance Index, ¿no? Key Performance Index, que es indicador clave de performance, ¿no? De rendimiento, como bien dice su compañero. Y claro, tiene que estar asociado ciertamente a los objetivos que deseamos cumplir y que prometemos cumplir, sobre todo en proyectos, ¿no? Porque al final de un proyecto tiene un objetivo específico, ¿no? El cual que tenemos que dar solución o ejecución, mejor dicho. Por ejemplo, en el área de mina vamos a tener toneladas extraídas como un KPI, sobre todo midiendo la herencia que podemos llegar a tener, ¿no? Respecto al plan de producción, la disponibilidad de equipos, cumplimiento de planes determinados, rendimiento por frente por equipo. En planta concentradora, la recuperación metalúrgica, el throughput, la ley de cabeza, consumo de reactivos, las inoperatividades de la PAL, de las plantas concentradoras también son muy de medición, digamos, ¿no? Porque termina resultando en costo, ¿no? La mayoría de plantas son diseñadas para que trabajen el mayor tiempo posible. Y cualquier desvío respecto a esa parte termina siendo contraproducente para el performance financiero de la empresa, ¿no?
En mantenimiento también vemos cómo medimos el rendimiento de equipos mediante MTTR, MTBF, disponibilidad mecánica, backlog, costos de mantenimiento y otros, ¿no? En lo que es logística, inventario, tiempos de entrega, flota de transporte, consumo de combustible, lo que es seguridad y medio ambiente, accidentes, incidentes reportados, cumplimiento ambiental, uso de explosivos. Los beneficios, como les dije, ¿no? O sea, nosotros como profesionales de minería, digamos, lo que necesitamos es controlar los procesos, ¿no? Si no medimos, no controlamos, no mejoramos, ¿no? Es así, ¿no? Medir, controlar, mejorar. Esa debería ser la secuencia en teoría, ¿no? Por eso que, por ejemplo, el Power BI surge como una buena opción para diseñar o para verificar la performance de un proyecto, ¿no? Con procesos específicos. Por ejemplo, podemos hacer un versus de producción planificada versus real, ya sea en toneladas métricas húmedas o secas, depende del nivel del procesamiento en el que nos encontremos, la ley de mineral y recuperación, tiempo efectivo de operación versus paradas, cumplimientos por turnos, rendimientos de las guardias, performance, rendimientos de los equipos en específico, ya sea de camiones, palas en open pit o en underground, puede ser de los jumbos, los scoops, los entrenadores, etcétera, ¿no? Bueno, para que lo tengan claro, en Power BI o en cualquier gestión de datos como tal, lo que se maneja son tabla de hechos, donde se acumula toda la data diaria, semanal, horaria, depende de la frecuencia con la que se reporta, ¿no? Se acumula toda la data en tabla de hechos, fact table, y se relaciona mediante tablas de dimensiones. Por ejemplo, yo puedo tener una tabla de dimensión que, digamos, sea el maestro de equipo. En una tabla del maestro de equipo solo tengo una línea por equipo, ¿no? Digamos, el Jumbo 1 tiene tal número de serie, tal capacidad, es de año de fabricación de tanto, tiene, entró en operación en tal fecha, tuvo su reparación en tal fecha. Los datos que yo necesite dentro del maestro de equipo los puedo poner ahí, ¿no? Pero no es algo que registre día a día, sino es algo que queda como una tabla de división. A lo que digamos, esta tabla de hechos que estoy generando es actualizable con una frecuencia, ¿no? A lo que una tabla de dimensión va a ser donde va a buscar mi tabla de hechos para relacionarse, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, nosotros como mineros creemos erróneamente de que no es necesario mucho saber sobre el origen del equipo o sobre algunos temas en específico, ¿no? Sobre todo sobre los equipos, que es en lo que tengo más expertise, ¿no? Pero, digamos, mi lógica siempre fue la siguiente. Si un equipo me cuesta X y el otro equipo 2X, digamos, este es un equipo A y este es el equipo B. Los costos son X y 2X, ¿ya? Yo esperaría que la productividad también vaya de la mano, ¿no? Que si tiene Y de productividad, el A, el B tenga 2Y de productividad. Pero, o sea, en el mundo de la minería te das con la sorpresa de que no sucede así, ¿no? No termina sucediendo así. Entonces, lo ideal es comparar en función de ello, ¿no? Y por ejemplo, en un maestro de equipos, tú debes considerar información contable o importante como el costo de adquisición del equipo, cuánto costó inicialmente, eh, también el costo de depreciación, a qué ritmo o qué tarifa de depreciación tiene un equipo. Y de repente algunos costos referenciales respecto al OPEX, ¿no?
Pero en la mayoría de casos lo que tenemos que ver es eh, relacionar el tema de productividad y el costo que tiene inicialmente un equipo, ¿no? Eso es lo ideal, es lo que sugiero. Sobre todo en aras de generar oportunidades y mejora continua como tal, ¿no? Ok, entonces se pueden diseñar estos dashboards, ¿no? En su momento logré diseñar, digamos. Por ejemplo, acá yo tengo un dashboard de cantidades. Estas cantidades son los metros que se puede hacer por excavación horizontal in situ. Por ejemplo, la forma en la que validábamos esta información era por semanas, ¿no? Por eso pueden ver el mes de agosto, en el 2023, tiene 4 semanas, la 31, la 32, la 33 y la 34. Pero este dashboard, por ejemplo, fue actualizado hasta el 5 de agosto del 2023, ¿correcto? Hasta el 5 de agosto del 2023. Entonces, solo puedo validar que esta es en realidad lo actual, ¿no? 603, sí, hasta la actualidad. Estas son las ya ejecutadas y validadas. Estos son considerando el budget, ¿no? El presupuesto, los amarillos, respecto al proyectado, ¿correcto? Ahí justo el color lo hice. El rojo es actual, el amarillo es proyectado, el B es budget, el presupuesto, y el F es el forecast. Por ejemplo, si se dan cuenta, nosotros trabajamos con cantidades ejecutadas y proyectadas a ejecutar, pero siempre nos medimos con lo que se prometió en el budget o en el presupuesto de inicio de año y el forecast, ¿no? Que son presupuestos trimestrales que se van actualizando. Para los que no tienen muy claro cuál es la diferencia, en minería, como se trabaja es budget, la frecuencia con la que se entrega el budget es anual. O sea, por estas fechas, yo ya debería estar entregando, o sea, en noviembre prox, debería estar entregando el budget del 2026. Pero el forecast se entrega de manera trimestral. Obviamente yo no entrego el forecast 1 porque no tiene ningún sentido que lo entregue en enero, ¿no? Porque yo ya entregué el budget. Entonces entrego eh, 3 forecasts en el año, ¿no? El forecast 2, que lo voy a entregar en marzo, para los últimos 3 trimestres. El otro forecast que lo entrego en julio, para el último semestre. Y el otro forecast que lo entrego en octubre, ¿no? Esa es más o menos la lógica. Y son números con los que me termino midiendo, ¿no? Porque al fin del día lo que yo necesito ver es que tenga mayor cantidad de cantidades ejecutadas respecto a lo que había forecasteado y respecto al budget. Eso es por un lado las cantidades, ¿no? Eso significa cuánto vamos a vender. Pero por otro lado, lo que tenemos que también manejar son los costos. Porque digamos que nos excedemos en cantidades y tenemos una performance muy buena, ¿no? En cantidades. Pero eso no va a estar de la mano con lo que se viene trabajando en los costos, ¿no? No necesariamente implica que el rendimiento es bueno, que el proyecto es rentable. Si no, vamos a tener que validar los costos. Porque, por ejemplo, si yo tengo en ventas 1 o 100, cuando digamos que este es el budget, ¿sí? Pero en realidad, o sea, real, tengo 200. Era muy parecido al ejemplo que les dije, ¿no?
¿Estamos bien? ¿Estamos mal? O sea, hemos superado la venta que teníamos planificada, ¿no? Pero que nos interesa el costo. Ya acá me costó 80, ese era el budget, pero ahora me ha costado 180. Entonces, vamos a ver acá? La utilidad, ¿no? En uno es 20 y en otro es 20, pero no se queden ahí nomás, ¿no? En el margen operativo vamos a ver qué tanto hemos crecido. Porque una cosa es 20 de 100, que sería el margen. 20 de 100 es 2 entre 10, no 1 entre 5, 20%. Y 20 de 200, que sería 10%. Entonces sí produje más, vendí más, pero me costó más. Ese es el problema. Y pasé de tener un margen de 20% a tener un margen de 10%. No perdí, pero mi margen está por debajo de lo que había garantizado, ¿no? Es más, decaí un 50% del margen. De acá a acá hay una variación de menos 50%. Y por eso es que surgen este tipo de alternativas para medir o controlar los costos, por ejemplo. Pero siempre acá estamos en la etapa de ejecución de los proyectos ya como tal. Ok. Para el tema de gestión de activos o control de equipos, control de mantenimiento, llámenlo como mejor les parezca respecto de ellos, ¿no? Pero para los equipos sí es necesario, por ejemplo, tener control sobre todo sobre los equipos pesados, ¿no? Todos los equipos que tienen inscripción contable o de alguna otra forma son equipos trackless que tienen un contrato de alquiler con un tercero, tienen que ser controlados, ¿no? Y tienen que ser controlados de una manera bastante fina, digamos, ¿no? Verificando qué equipos y cuántos están en cada uno de los proyectos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo llegué a mi anterior empresa, no había un control de los equipos. Y eso me sorprendía, al menos de la parte operativa no existía, ¿no? De la parte contable sí había un control, porque obviamente es una y por temas de transparencia, temas de auditoría, tienes que tener el control de los equipos propios, ¿no? Pero de los equipos alquilados no había control. Y yo no sabía cuántos equipos tengo, ¿no? Y lo básico, fundamental de planificación minera en cualquier empresa, en cualquier mina, es dimensionamiento de flota, ¿no? ¿Cuántos equipos tengo? Digamos, para 6 frentes necesito 7 equipos. 6 operativos, un stand-by. Una lógica así, ¿no? Eso que era lo básico no estaba. Entonces se tiene que controlar al nivel total, ¿no? ¿Cuántos equipos tiene? ¿De qué tipo son? Y de esa forma tienes algún control, ¿no? De los equipos en total. Acá, por ejemplo, tienes un control de mantenimiento, básicamente, que es de la disponibilidad mecánica, física, confiabilidad, utilización, el weekly evolution o la evolución semana tras semana de los indicadores, ¿no? Y al final lo que buscas es el llegar al utópico 85%. Lo que terminas buscando es eso. Pero en el camino hay un sinfín de obstáculos, ¿no? También es importante usar este tema de los Pareto. Eh, Les recomiendo ahí averiguar un poco más sobre Power BI de parte de ustedes. Es bastante útil si es que sabemos usarlo. Y no es tan complicado, la verdad. Es bastante intuitivo, diría yo. Es como una forma de... Uno termina aprendiendo viendo videos de YouTube o autogestionándose porque los proyectos son distintos, ¿no? En cada empresa minera.
No es que necesariamente lo que se aplique en este dashboard, por ejemplo, sea replicable completamente a otra unidad minera, sino habrán algunos otros lineamientos, bases de datos distintas, pero se puede llevar al mismo tenor, ¿no? Y a la misma funcionalidad, de manera que se obtenga la misma información. Eso es lo que se busca siempre. Ok, y también hay un control ya más profundo en lo que es indicadores de confiabilidad, ¿no? Porque como ustedes sabrán, la primera fórmula para hallar la confiabilidad es eh, la suma de estos dos como denominador y arriba el MTBF. O sea, el MTBF entre el MTBF más el MTTF. Es la fórmula de confiabilidad. Por ejemplo, en los taladros largos había una baja confiabilidad de 64%. ¿Por qué? Porque yo tenía 8 de MTBF. O sea, significa que el equipo falla cada 8 horas de uso. Y el problema es que cuando falla, me demoro por lo menos 5 horas en reparar. Y ese era el problema, ¿no? Eso termina siendo el problema de por qué este equipo no es confiable, o esta flota entera de taladros largos no resulta confiable. Y así sucesivamente el control flota por flota puede haber, ¿no? Acá tenemos el control de costos, por ejemplo, de los equipos y su relacionamiento mes a mes. Tenemos una clara caída respecto a los meses pasados, en el último cuarto, y por eso es que necesitamos verificar en qué estamos trabajando mal, ¿no? Si se dan cuenta, en los valores como tal, en los puntos, vemos el acumulado, cómo, cómo sale el acumulado, y en los que no están en negrita, los valores que no están en negrita, vemos el del periodo, ¿no? Por ejemplo, acá en mayo tenemos un acumulado de 1.04, pero en el mes fue un periodo de 0.99. Y esos son los rendimientos, básicamente. Ok. Luego de supply chains, por ejemplo, podemos tener el dashboard de contratos, verificar los contratos con empresas terceras, con cuántos proveedores está trabajando, cuántos contratos tenemos. En este caso teníamos 97 contratos, firmados 13, montos reales 14.3 millones de dólares. Por unidad minera podemos diferenciarlo, el tipo de contrato en específico. Y ahí tenemos varios otros controles, ¿no? Acá un control de servicios de spot, para los que no tienen conocimiento de ese término, son reparaciones específicas con proveedores externos. Es más que todo la lógica. Ok. Eh, Vamos a un pequeño receso y continuamos con la evaluación de desviaciones presupuestarias y tomas de decisiones en minería. Lo que necesito es que básicamente ustedes tengan un concepto claro de cómo se relacionan los costos con los proyectos, ¿no? Porque de nada va a servir que tengamos muy organizados, muy calendarizados o cronogramados todos los proyectos como tal, sepamos todas las actividades, pero no sepamos el impacto que tienen los costos como tal, ¿no? Lo que necesito es que vean recursos como costos y cómo ajustamos los tiempos en función de nuestros costos, ¿no? Ese relacionamiento. Por eso es que estoy haciendo bastante hincapié en lo que son los costos. Y bueno, como pueden ver ahí en la foto, esta es una operación en Marcona. Usaban las palas CAT C6040
Estos son sus buckets, son palas eléctricas, electrohidráulicas en sí, funcionaban con, con cable 440 voltios. Y estos son camiones 785, ¿no? Totalmente diésel. Estos son los camiones más comunes en minería superficial. Y son los famosos taxis, les dicen. Taxis porque son comunes. En sí, en la mayoría de minas de superficiales del planeta usan ese tipo de equipos. Son referidos básicamente a mediana minería. Ok. Ahora sí, regresamos en unos minutos, muchachos, por favor.
Ok, continuamos con la clase. Justo vamos a retomar este tema de evaluación de desviaciones presupuestarias y toma de decisiones en minería. Ok, entonces tenemos que saber que este proceso va a ser clave para controlar costos y optimizar rentabilidad de una operación minera. Se va a comparar los costos reales y los costos presupuestados inicialmente. Lo que vamos a buscar es identificar variaciones y eh, reencauzar el camino de alguna otra forma de, si es que encontramos algún desvío, ¿no? Cómo podemos performar mejor en función de controles específicos, ¿no? Por ejemplo, los tipos de desviaciones que vamos a encontrar son desviaciones en costos directos, llámese por minado, por procesamiento, por transporte, en costos indirectos, en temas de administración, seguridad, medio ambiente. De repente, traslado de personal también puede ser un tema. Cuestiones que a veces creemos que no suma demasiado dinero, pero termina siendo un problema, ¿no? Ok, en tema de desviaciones en CAPEX, por ejemplo, en inversiones, compra de equipos, infraestructura. Y el tema de desviaciones en OPEX, ¿no? Costos operacionales diarios. Por ejemplo, la desviación como la medimos como variación en porcentaje común, ¿no? Cualquiera. Costo real menos costo presupuesto entre costo presupuesto. O sea, cuánto nos desviamos respecto al costo presupuestado con el costo real, ¿no? Por ejemplo, si el costo presupuestado para minado era 5 millones y el costo real fue 5.5, ¿qué hacemos? 5.5 menos 5 entre 5, ¿no? Este es el porcentaje real. 0.5 entre 5. 1 y 1, ¿no? 10%. 10% de sobrecosto, ¿no? Eso es básicamente cómo nos vamos a manejar. El análisis de causa de desviaciones son los siguientes, ¿no? Factores internos o controlables, puede ser la baja eficiencia operativa, la falta de mantenimiento en equipos, el uso excesivo de insumos, por ejemplo, y los factores externos no controlables, por ejemplo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué cuestiones dependen de nosotros y cuáles no? Por ejemplo, los externos son no controlables, pueden ser incremento en precio de combustibles o reactivos o insumos básicos, el clima extremo afectando la producción de repente, regulaciones ambientales más estrictas. ¿Y qué se suele aplicar? Análisis de variación de costo, volumen, beneficio, análisis de tendencias, análisis de sensibilidad y simulación Monte Carlo. ¿Cómo toma decisiones correctivas? De la siguiente forma, ¿no? Medidas para reducir sobrecostos, medidas para mejorar eficiencia y medidas de contingencia. Para reducir sobrecostos, digamos, surgen proyectos, procesos, optimizaciones, llámelo como mejor lo escuchen, pero puede ser el primero, la optimización del uso de equipos y mantenimientos preventivos, ¿no? ¿Por qué mantenimientos preventivos? ¿Por qué incurrimos en eso? Porque los especialistas indican que el mantenimiento preventivo es la base fundamental para controlar el costo de un equipo. Porque el equipo es como todo un engranaje, ¿no? Es como un humano en cierta forma, donde si al humano, por ejemplo, le detectan cáncer en nivel 1, pues no va a ser metástasis, ¿no? En el equipo es muy parecido la analogía. Si al equipo tú le detectas una falla
primaria en algún componente, no va a terminar afectando a todos los componentes, ¿no? Por ejemplo, si le detecto fuga de combustible, simplemente reparo la manguera y controlo la fuga. Pero si la fuga se intensifica e inclusive deja de repente algún hueco y termina ingresando metal al combustible y termina llegando metal extraño al motor, termina en una reparación de motor inclusive, ¿no? Y eso es lo que se busca evitar con los mantenimientos preventivos, ¿no? El mantenimiento preventivo parece ser caro, pero resulta más barato que mantenimientos correctivos. Pueden terminar implicando altos costos, ¿no? El problema de un correctivo es que tú no controlas el costo. En el correctivo no sabes cuánto te va a terminar costando la reparación. Algo que en el preventivo ya se sabe, ¿no? En el preventivo tú sabes que el equipo necesita cierto número de kits, tanto de reparación, y es como como un proyecto, inclusive lo manejan algunos proveedores, ¿no? Los proveedores saben que los equipos tienen un tiempo de vida, 3 años. Y en estos tiempos en específico, se le hace su mantenimiento. Cada 500 horas, cada 1000 horas, depende, ¿no? El tipo de mantenimiento. Ok, para reducir sobrecostos también podemos incurrir en reducción de desperdicios en insumos, negociación de contratos con proveedores. Este punto es bastante importante, ¿no? De los contratos. Sobre todo verificando que, por ejemplo, yo tengo una flota de 10 jumbos, o de, no sé, pongámosle 10 perforadoras de superficie. Pero yo sé que cada 500 horas tengo que hacerle mantenimiento a las perforadoras. Un mantenimiento que yo particularmente no lo puedo hacer, sino que tengo que recurrir a un tercero. Entonces, si yo sé que voy a terminar recurriendo a este tipo de mantenimientos, no me conviene hacer un contrato de estabilidad, o sea, en el cual yo le diga al proveedor, ¿sabes qué? Tú haces el mantenimiento y tú te encargas de que sea en la fecha correcta. Yo no te voy a estar llamando de emergencia para que vengas a solucionar el problema, sino que tú te tienes que encargar de hacerlo en la fecha correcta. Y esa es la negociación de contratos con proveedores. Por ejemplo, si yo sé que voy a usar, no sé, pongamos un número, 5.000 metros de manguera por mes. Si yo sé eso, no resulta mejor llegar a contratos de estabilidad con proveedores. En algunos casos, y en la mayoría de casos resulta siendo mejor, ¿no? Porque es un costo en el cual voy a terminar incurriendo. E inclusive con mayor planificación yo puedo solicitar un descuento adicional, porque yo ya estoy recurriendo a ellos y estamos generando un vínculo por varios servicios, ¿no? Entonces resulta ser mejor, puede ser que ellos también cedan en un tema de costo, ¿no? Un costo menor. Básicamente esa es la lógica, ¿no? Para reducir sobrecostos. Mejorando la eficiencia ya se refiere un poco más a las habilidades blandas de los operadores, temas de pericia, mejores prácticas, con capacitación de personal, implementación de tecnología en monitoreo y control de costos, mejora en la planificación y la logística de producción. Y medidas de contingencia son para controlar desvíos que pueden ser de alta peligrosidad o que van en mucho riesgo del proyecto. Pueden ser ajuste en el ritmo de producción, revisión del modelo de negocio, cierre parcial de operaciones no rentables y otros, ¿no? Ahora sí, lo último que vamos a hacer de costos es esto, es el análisis de sensibilidad y riesgos en costos mineros. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos que saber es que como costos tenemos costos operativos y costos de capital. Es decir, los costos solo pueden ser OPEX o CAPEX. No hay más que eso. El OPEX es el costo del minado directamente, el dólar por tonelada movida, por ejemplo.
costo de procesamiento, dólar por tonelada procesada, el costo de energía y combustible, el costo de los mantenimientos de los equipos. Hasta ahí no invierto nada, ¿no? Simplemente son costos OPEX, operativos. El costo de capital es cuando, por ejemplo, invierten en maquinaria, en equipos, construye infraestructura, llámense plantas, llámense caminos, llámense oficinas, y sostenibilidad ambiental y cierre de mina, ¿no? Son inversiones para garantizar el desarrollo del proyecto minero como tal. Y, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que estos costos están supeditados a factores externos, como puede ser el precio del metal, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, el precio del metal suba, ¿cómo afecta a un proyecto? ¿Ustedes cómo dirían que afecta si el precio del metal sube? A ver, ¿quién me puede ayudar? Si el precio del metal sube, ¿cómo termina afectando esto a un proyecto? Los insumos también suben. Bueno, ese es un punto de vista. Los insumos también suben, sí, está bien, gracias. ¿Alguien más que desee opinar? Bueno, ese tipo de proyectos mineros, lo que tenemos que ver es que si el precio del metal sube, significa que mi ley de corte baja. Entonces puedo mineral con menor ley. O sea, puedo producir más de alguna otra forma. Y esa es la lógica, ¿no? Cuando sube el precio del metal, puedo vender más. ¿Por qué? Porque el costo no se mueve en función necesariamente del precio del metal, ¿no? O el grueso del costo no se mueve en función de eso. Yo ya sé cuánto me cuesta sacar, por ejemplo, una tonelada de metal, ¿no? O de mineral. Otro tema es el tipo de cambio, eso sí es un poco más ajeno a la minería como tal. Ciertamente en países con mayor estabilidad política se incurre en un mayor volumen de inversión, ¿no? Y también termina estando afectado por inflación y variación de costos de insumos, ¿no? Por ejemplo, este es un análisis básico de sensibilidad en costos mineros. Vamos a evaluar cómo los cambios en variables afectan los costos unitarios y la rentabilidad. Por ejemplo, lo que tenemos que tener en cuenta es esto, ¿no? El margen operativo es igual a los ingresos menos los costos operativos. Si los costos de procesamiento suben un 10%, el costo total por tonelada también subirá, reduciendo el margen de operación. O sea, la utilidad va a ser reducida, ¿no? Si incrementamos los costos. Este es margen operativo o utilidad. El método para análisis de sensibilidad, por ejemplo, el primero es el análisis de escenario. Se calculan resultados de escenarios optimistas, base y pesimistas. Y en sí, la mayoría de presupuestos tienen tres versiones, ¿no? Cuando el área de finanzas o de costos te solicita el presupuesto, pues en la mayoría de casos te lo va a pedir con tres escenarios, donde cada uno termine confirmando cuáles son sus escenarios, ¿no? Optimistas, pesimistas y base. Eh, Se va a calcular resultados en escenarios optimistas, base y pesimistas. Por ejemplo, varía el precio del cobre entre 3.5 y 4.5. Cuando el precio sea 4.5, podemos decir que es el escenario
optimista, ¿no? Porque vamos a vender caro. Cuando es 3.5 será el pesimista, pero un 4 será el base, ¿no? La verdad, entre 3.5 y 4.5, lo que vamos a esperar es que este sea optimista, el 4.5, 3.5 optimista y el base sea 4. Al final, lo que vamos a trabajar siempre es el base, ¿no? O en lo que más vamos a considerar es el base. Por ejemplo, no sé si han visto una metodología PER, se llama PER, pero lo que hace es generar un promedio de esta forma. Una vez el optimista, más una vez el pesimista, más 4 veces el base, entre 6. Y ese es, en teoría, el resultado más ajustado que se va a tener para un proyecto. A grandes rasgos, eso es aplicar la metodología PERT. Luego tenemos otro tipo de simulación, que es la Monte Carlo. Se van a ejecutar miles de simulaciones, variando costos, precios y producción. De manera que encontremos el match ideal entre costos, precios y producción, ¿no? Se generan probabilidades de escenarios rentables y no rentables. Y por último, otro tema es el análisis tornado, que identifica qué variables tienen mayor impacto de costos y rentabilidad. Y lo vamos a ver en un gráfico tipo tornado, de esta forma, ¿no? Como una pirámide invertida. Y ciertamente este campo A o este ítem A tendrá mucho mayor valor, el B seguirá y así sucesivamente, ¿no? Hasta abajo. La evaluación de riesgos en costos mineros, por ejemplo, tenemos el riesgo de precios. Y como les dije, ¿no? Si vendemos caro, generamos más venta. ¿Qué sucede cuando el precio del metal baja entonces? Se reducen los ingresos, generamos menos venta porque estamos vendiendo barato. El riesgo de costos de insumos. Los insumos pueden estar en riesgo por el aumento de energía, el diésel, los reactivos. Por ejemplo, nosotros creemos que la guerra entre Rusia y Ucrania no genera mayor impacto en el Perú, pues no. Pero Ucrania y Rusia son conocidos por generar temas de reactivos, de tratamiento. Por ejemplo, de fertilizantes es una de las industrias más grandes. Entonces, ese tema de conflictos internacionales termina afectando directamente, ¿no? Por temas de bloqueo internacional, temas de, de que los países, digamos, la ONU así no trabaja con países en conflicto y en sí generan trabas para el tráfico de esos insumos y terminan aumentando el precio de los costos, ¿no? Si los costos de insumos ascienden, pero nuestra venta no crece, terminamos reduciendo nuestra utilidad, ¿no? Y eso es por lo que siempre tenemos que estar pendientes en muchos casos de las coyunturas internacionales, ¿no? Porque nosotros somos un país que depende, ¿no? Somos un país dependiente de otras industrias, como la mayoría de países en sí. Pero para procesar nuestro mineral, para generar nuestra agricultura y todo, dependemos de otros países también. El Perú depende de otros países, ¿no? Y eso básicamente, ¿no? En el diésel también dependemos de otros países, no es que la planta de Petroperú pueda abastecer a todos los peruanos. Es más, creo que solo abastece el 20%, 30% de peruanos. Ok. Riesgo operativo, podemos tener una baja eficiencia en minado, fallas en equipo, riesgo regulatorio, cambios en impuestos y normativas ambientales. Y todo esto pueden ser riesgos
asociados a la operación minera, ¿no? Que pueden impactar negativamente en los costos y sobre todo en la rentabilidad de la empresa, ¿no? Porque, o sea, si hace crecer el costo y sigues vendiendo lo mismo, pues lo único que va a reducirse es la utilidad, ¿no? Y al reducirse la utilidad, eso afecta directamente a la rentabilidad de la empresa. ¿Qué métodos se sugieren? Una matriz de riesgo de repente general y luego eh, ir haciendo la específica, ¿no? Se clasifica cada riesgo según probabilidad de impacto financiero y se van a establecer estrategias de mitigación. El segundo punto es el value at risk. Se va a calcular la pérdida potencial máxima en un periodo dado con una probabilidad del 95%. Y ahora vamos a tener la sensibilidad de costos. Se va a evaluar cómo cambia el costo total por tonelada ante variaciones en insumos clave. Ok, ahora sí volvemos a lo que son proyectos como tal. ¿Qué pueden interpretar de estas dos imágenes? Me gustaría escucharlos. A ver, adelante. A través de estas dos imágenes, ¿qué pueden interpretar? A ver, ¿a quién le gustaría participar? En la primera imagen vemos el producto final y en la segunda imagen vemos las piezas, ¿no? De cada una de las partes que componen este auto. ¿Qué podemos interpretar a través de estos gráficos? Diferentes proveedores. Sí, ciertamente. Gracias ahí por el aporte. Sí, diferentes proveedores. Y en sí, yendo un poco más a fondo, lo que podemos ver en este caso en específico es este punto de aquí, ¿no? O sea, este es un producto final que tranquilamente puede ser un proyecto final. Y este está compuesto por varias partes. Y cada parte tuvo un proceso independiente, ¿no? O sea, si queremos llegar hasta el desglose, vamos a tener que este equipo fue hecho en este tiempo. Acá hubo una etapa A, que seguro tuvo varias etapas chiquititas. Acá hubo una etapa B, otra C, otra D, digamos. Y van a tener 4 grandes actividades que dentro tendrán más actividades. Y ese tercer nivel de actividades tendrá un cuarto nivel seguramente y un quinto nivel. Y podremos llegar al detalle, ¿no? Para saber, por ejemplo, acá, por ejemplo, descomponemos en componentes principales. Digamos, asiento. Seguramente para un asiento tengo que hacer una planificación de qué voy a hacer, ¿no? Luego de una planificación, genero el diseño. El diseño con los planos de los asientos solamente. Luego, la propuesta, ¿no? Elaborar la propuesta, diseñar qué voy a usar, cuánto me va a costar. Y para saber eso, por ejemplo, para elaborar el asiento, yo necesito también gente, ¿no? Porque ¿quién lo va a elaborar el asiento si no es la gente? O máquinas, en todo caso, o equipos, o gente con equipos. Esos son recursos. ¿Ok? Y entonces vamos estipulando, ¿no? En un asiento yo lo hago con las siguientes 20 actividades. Y en estas 20 actividades uso tantas horas más, hombre, de estas personas, X, Y, Z.
y uso tantas horas máquina de estos equipos, también X, Y, Z equipo, y a la vez voy a usar estos materiales que tienen estos costos. Al final voy a saber cuánto me cuesta hacer un asiento. Y lo voy a tener en costos y en horas. Y así es como en teoría se gestionan también los talleres, ¿no? Porque dimensiono cuántos equipos voy a hacer en el año y en función de eso cuántos recursos necesitaría, cuántas horas. Y así también termino gestionando, por ejemplo, talleres de minería, ¿no? O de equipos mineros. Estos workshops o talleres los termino definiendo en base a la duración de mis actividades como tal, ¿no? Y termino presupuestando cuánta gente se va a necesitar hacia el final. También tenemos esta imagen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pueden interpretar de esta imagen? ¿Qué hace falta? Porque, miren, si se dan cuenta, la primera imagen es lo que solicitó el cliente y todos los otros puntos son cualquier otra cosa menos resolver esta necesidad del cliente. Lo que tenemos que enfocarnos es que el cliente o quien sea quien se le presta un servicio está buscando solucionar una necesidad. Esta es la necesidad. Que él tiene un árbol y en el árbol le colguemos esta escalera de 3 peldaños. Escalera colgante, obviamente, ¿no? Esa es la necesidad. A través de esta imagen, ¿qué pueden interpretar ustedes? Me gustaría escucharlos, por favor. Adelante. Bueno, en este punto en específico, está claro que al no estar estandarizado un proceso de cómo recepcionar la necesidad del cliente, se termina desvirtuando el alcance de esta necesidad inicialmente, ¿no? Claro, la importancia de conocer el negocio y de la toma de necesidad. O sea, podemos ser muy sabidos, digamos, o de mucha expertise en el rubro industrial específico, ¿no? Esto es al margen de lo que fuese. Pero en muchos casos el cliente recurre a un proveedor o recurre a nosotros como dueños de un proyecto para solucionar una necesidad que ciertamente él no sabe a qué nivel necesita tampoco, ¿no? Digamos, sabe que necesita solucionar este problema, pero en teoría recurre a un especialista para que le dé la forma de cómo solucionarlo. Por ejemplo, yo necesito construir un segundo piso, pero voy a recurrir a un ingeniero para que me diga qué se puede hacer respecto a este segundo piso, ¿no? Pero yo sé que necesito un segundo piso. Si al final de cuentas me solo hace un baño, es como que algo no quedó claro, ¿no? Pero ese es el punto también, ¿no? O sea, entender eso. El cliente en muchos casos puede solicitar esta necesidad. Es una escalera colgante con 3 peldaños. El equipo del proyecto analiza una necesidad distinta, digamos, ¿no? Y se termina licitando un sofá colgado, digamos. Y todo de maravilla, en teoría. Lo que terminamos monitoreando es el corte, digamos, del árbol y un columpio ahí en el intermedio.
El cliente recibe el columpio tirado. Se gastó en el proyecto como si estuviera haciendo un parque de diversión. Y el cliente lo que quería era algo más simple, ¿no? No quería tanta complicación. Quería algo básico. Solo que nosotros como proveedor no llegamos a esa necesidad. No aterrizamos lo que quería el cliente y terminamos por entregar cualquier otra cosa. Y lo que es peor, a veces es mucho peor que el error, el hecho de que no documentemos las cosas, ¿no? Las lecciones aprendidas. En teoría, esto no te vuelve a suceder si es que lo documentas. Pero si simplemente te lamentas y no generas un proceso de gestión del cambio, no alertas que no se cumplió con la necesidad, con satisfacer la necesidad del cliente, pues va a volver a pasar, ¿no? Como un refresh. Básicamente termina sucediendo lo mismo. Lo mismo. Ahí su compañero Gianmarco, diferentes criterios de vista sobre el proyecto, cada profesional de acuerdo a su rol lo perciben desde su óptica, el tiempo influye en la percepción también, en la culminación del proyecto a un estándar mínimo requerido por el cliente. Claro, pero o sea, el cliente te da TDRs, ¿no? Términos de referencia. Te indica cuál es el alcance del proyecto, el tiempo, y tú ya como especialista le pones el costo. Pero acá a lo que quiero llegar es que si todo esto estaría estandarizado, o sea, si al cliente me presenta una necesidad y yo como proceso o como especialista me ahorro todo este proceso que estoy encerrando y yo genero un EDT y le digo, ¿sabes qué? Esto lo voy a gestionar en 4 grandes actividades que a su vez tienen 3 subactividades y cada subactividad tiene 3 tareas o 3 actividades específicas. Le presento esa propuesta y al final ya estoy estandarizando lo que necesita el cliente, ¿no? Lo tengo estandarizado y le presento la propuesta y con él nos sentamos y validamos si estoy cumpliendo la expectativa para satisfacer su necesidad o no, ¿no? Y sobre la marcha vamos corrigiendo puntos para no llegar a esa especie de teléfono malogrado, ¿no? Porque acá se está haciendo cualquier cosa menos lo que necesita el cliente, que al final esta es una necesidad preliminar, ¿no? Yo sé que necesito solucionar este problema y estoy proponiendo esto en función de mi desconocimiento como cliente, ¿no? Tú deberías saber como especialista que yo necesito esto, ¿no? Que realmente termino necesitando esta ruedita. Esa es mi necesidad real. Y tú como especialista debiste decir, eso es a lo que debemos terminar llegando. Pero en muchos casos no terminamos llegando a ese punto. Entonces, el EDT es la estructura de desglose del trabajo. Work Breakdown Structure. WBS. Como sea que lo vean, es muy común verlo en proyectos en ingeniería de detalle, en ingeniería civil, y últimamente es muy común verlo en minería también. Esto está basado en una guía PMBOK, inclusive, que es como la Biblia de la gestión de proyectos, se podría decir, ¿no? Es una herramienta de planificación que consiste en dividir el proyecto en partes más pequeñas, manejables y medibles. Es decir, lo delimitamos en capítulos, en actividades macro, que a la vez están compuestas por actividades más pequeñas. La definición formal es una descomposición jerárquica
orientado a los entregables de trabajo que debe ejecutar el equipo del proyecto para cumplir los objetivos del proyecto. ¿Cuáles son los objetivos del EDT? Organizar el trabajo del proyecto en componentes lógicos, es una. Clasificar el alcance, asegurando que no falten ni sobren tareas, esa es otra. Y asignar responsabilidades a cada paquete de trabajo. Facilitar el control de costos, cronograma y avances. Y servir como base para elaborar el cronograma o MS Project, el presupuesto y los reportes de control. Eso básicamente. ¿Hasta acá alguna duda, consulta sobre el EDT? ¿Algo que no esté quedando claro? Ok. En caso de no haber duda, consulta, continuamos. Y eso era lo que me refería, ¿no? El EDT lo vamos a organizar mediante niveles. Del nivel más general, vamos a llegar hacia el detalle, ¿no? Por ejemplo, en el nivel 1, la descripción a grandes rasgos que tenemos es el proyecto completo. Por ejemplo, el nivel 1 va a ser el proyecto mina superficial X. El nivel 2 va a ser fases o grandes entregables. Por ejemplo, tenemos ingeniería, construcción, puesta en marcha. Son grandes entregables, ¿no? Las principales fases del proyecto. El nivel 3 tenemos los siguientes. Subprocesos o paquetes de trabajo. Ok, en nivel 3 tenemos subprocesos o paquetes de trabajo, donde vamos a ver movimiento de tierras, instalaciones eléctricas, ya son un poco más específicos de estas tareas, ¿no? Y un nivel 4 ya son actividades totalmente específicas. Llámense excavación, montaje de fajas, pruebas en seco, actividades específicas de un nivel 4 ya. Como componentes de un EDT tenemos los siguientes. La columna WBS o un código jerárquico 1.1, 1.1.1, que va a identificar la posición de cada tarea, task name, el nombre o la descripción del trabajo, el duration, el tiempo estimado para ejecutar la tarea, start o finish, las fechas de inicio y fin, las estimadas predecesoras o predecessors, van a ser las dependencias, tareas que deben controlarse antes, y el responsable o área va a ser opcional, ¿no? La idea es identificar cada responsable por cada proceso, ¿no? Por cada actividad en específico. Ok. ¿Qué reglas tenemos que tomar en cuenta para generar un EDT? Para generar un EDT, tenemos que saber que debe ser completo. O sea, no se nos debe escapar ninguna actividad de estos procesos como tal. Todo el trabajo necesariamente debe estar representado dentro del EDT. No debe superponerse, es decir, una tarea no debe repetirse en otro lugar.
También debe ser medible. Cada paquete tiene un resultado claro y verificable. Debe ser entendible. Cada elemento debe describirse con claridad. Y debe tener un responsable. Cada parte debe tener un dueño o área asignada. ¿Qué pasa cuando algo no tiene responsable, no? El problema es que cuando alguien no hay un responsable en sí, pones generalidades, por ejemplo, operaciones. Digamos, el área de operaciones es el responsable. Cualquiera pensaría que tácitamente está responsabilizando al jefe de mina, ¿no? Pero en muchos casos se desconocen las responsabilidades, es que no tiene un cargo específico puesto en el nombre del responsable. Entonces, para este nivel de atención se requiere colocar siempre un responsable, ¿no? Porque un ET, como entenderán, comprende un sinfín de actividades, ¿no? Y necesita tener responsabilidad a punto para que corra adecuadamente, ¿no? Y en el caso de que no corra o de que no se den los tiempos establecidos, pues el responsable de cada actividad va reportando estas postergaciones, estos problemas de cumplimiento de fechas, ¿no? Esa es la idea al final. Entonces tenemos estos puntos, por ejemplo. Este es bastante simplificado, digamos, el uno es el proyecto de mina superficial. Luego tenemos una gestión de proyecto, digamos que es un proyecto bien pequeño, ¿sí? Luego tendremos la ingeniería, dentro de la ingeniería tendremos diseño de mina, diseño de plano. Luego la construcción, dentro de la construcción, movimiento de tierras, obras civiles, y finalmente la puesta en marcha. Digamos, esta es la operación de la mina. Haciendo estos pasos, completo la operación de la mina como tal. Entonces, lo que tenemos que saber es que el ET va a definir qué se va a hacer, en cuánto tiempo se va a hacer, y luego, en cada una de las actividades, nosotros tenemos que asignarle los recursos que vamos a usar, ¿no? ¿Para qué le vamos a asignar los recursos? Los recursos le asignamos para saber cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta hacerlo, no? ¿Cuánto cuesta hacerlo? Esa es la pregunta luego de agregarle los recursos. Tenemos el cronograma, el project, que va a definir cuánto será. Y la estructura de costos, que es el CBS, que va a definir cuánto costará. Y la matriz de responsabilidades o RACI, que va a definir quién lo va a hacer. Los beneficios en minería vamos a tener los siguientes, ¿no? En proyectos mineros superficiales, el ET va a permitir controlar fases complejas, ¿no? Sobre todo también da visibilidad, ¿no? Porque un gerente puede no saber de actividades específicas, digamos, de construcción de caminos, de obras civiles, de infraestructura, lo que fuese. Pero lo que sí va a entender es un ET, ¿no? Y en teoría es una forma de gestión. Lo que busca un gerente no es que es gerente porque sabe todos los procesos, ¿no? Y lo sabe al pie de la letra, sino porque sabe gestionar todos los procesos, sin necesidad de saberlos al pie de la letra. Sabe llegar a ese nivel de gestión que requiere cada uno de los proyectos. Entonces, va a permitir controlar fases complejas, ingeniería, movimientos de tierras, montaje, etcétera. Coordinar, por ejemplo, contratistas. Y proveedores bajo un mismo marco. Facilitar la gestión de cambios cuando se modifica el alcance del cronograma. Integrar seguridad y medio ambiente en la estructura del trabajo también. Y ahora bien, vamos a ver lo que ya es el software como tal, ¿sí? El software va a permitir organizar equipos de trabajo, manejar todas las tareas asociadas dentro de este proyecto, o sea, todas las tareas del ET, lograr un flujo de trabajo óptimo, eso está
resulta algo bastante complejo y por eso es que vamos a recurrir a un software, ¿no? De gestión de proyectos. Porque el problema del Excel es que termina estando condicionado a fórmulas que son de aplicación manual en muchos casos. Entonces, este software va a permitir a las empresas mejorar la organización y aumentar su productividad sin necesidad de realizar una gran inversión. Es por eso que se ha popularizado durante estos años. E inclusive es una herramienta de Microsoft, ¿no? Es como un Word, como un PPT. Ok. Este software también es conocido como PM, Project Manager Software. Es una herramienta informática que se utiliza para planificar, coordinar y controlar todas las tareas de un proyecto. Entonces, vamos a tratar de una herramienta indispensable que permite organizar tareas basándose en técnicas de productividad que emplean tableros de tipo Scrum, Kanban o diagramas de Gantt. Su simpleza es sin duda la clave de los softwares de gestión de proyectos, ya que permite a cualquier persona que pueda utilizarlo sin necesidad de tener grandes conocimientos. Las aplicaciones más sencillas suelen ser gratuitas o de bajo costo y se centran en una o pocas funciones, como la gestión de tareas o el seguimiento de los plazos. ¿Para qué sirven estos softwares? Van a permitir planificar todas las tareas necesarias para llevar a cabo un proyecto, como lo hacen con un EET, ¿no? Con una estructura de desglose de trabajo. Esto se realiza mediante el uso de diagramas, tableros. La idea es que sea de forma sencilla y sobre todo que sea de entendimiento para todos en general, ¿no? No solo para el área dueña del proceso, sino para todas las áreas concernientes a un proyecto minero, por ejemplo. Nos va a permitir también este software seguimiento del proyecto, porque nosotros establecemos como línea base cómo vamos a rendir, ¿no? Cómo estamos rindiendo. Pero luego vamos a establecer, en función de esta línea base, la performance actualizada, ¿no? Del proyecto. Es decir, nuestro rendimiento real en el proyecto como tal. También va a servir para coordinación entre equipos, ¿no? Porque al tener responsables por cada uno de los proyectos o cada una de las actividades, nosotros tenemos que saber que los equipos van a tener que coordinar entre ellos, ¿no? Para poder dar solución a cada una de las actividades e ir continuando con la línea base que se marcó en función de tiempos de cada una de las actividades, ¿no? También es un tema importante el control de las versiones. Es muy útil cuando se trabaja en equipo, ya que permite a cada participante ver el progreso de las actividades o detectar errores o problemas, ¿no? Y bueno, tengo que saber que podemos crear lista de tareas, asignar valor, prioridades y plazos, y también asignar recursos, ¿no? Y con recursos saber cuánto nos termina costando. Y cuando delimitamos en recursos cuánto nos termina costando, también terminamos sabiendo cuánto estamos presupuestando inicialmente, ¿no? Ok. ¿Qué ventajas vamos a tener en todo caso? Vamos a tener coordinación, comunicación, productividad, optimización de recursos y rentabilidad. Eso es lo que buscamos con el uso de software de gestión de proyectos. Entonces, ¿cuáles son los más populares? El más popular y el que vamos a ver es el Microsoft Project. Luego también el Trello, la Asana, el Jira. Y también el Primavera en muchos casos. Pero es mucho más de enfoque para ingenieros civiles, ¿no?
El project creo que cumple para el nivel de expectativa con el que estamos trabajando. Entonces, para ya hacer el curso práctico como tal, el objetivo va a ser conocer y aplicar las principales funcionalidades de Microsoft Project Progression. Un poco más de lo que ya hemos estado viendo, ¿no? Porque nosotros ya hemos hecho un pequeño proyectito, a grandes rasgos podríamos decir, pero que bien o mal termina siendo un proyecto, ¿no? Como tal. Les sugiero que puedan verificar este Project Management Institute de 2018, la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, o el PMBOK. De repente les envío también para que lo puedan revisar. Y para que lo tengan claro, el PMI, por ejemplo, es el Project Management Institute, el MS es el MS Project, el PMBOK es el Project Management Body of Knowledge. Es básicamente los nombres que estamos mencionando a cada rato, ¿no? Y bueno, me parece que por el día de hoy lo podríamos dejar acá, ¿sí? Por el día de hoy sería todo esto en la clase. Dios mediante nos estamos viendo el día de mañana. Hasta luego. Les estoy enviando las diapositivas en todo caso. Y también el Project y el Excel para que lo tengan. Hasta luego. Buenas noches.